¿Cómo se come? Nada, todo automático. ¿Es automático? Todo automático. A lo mejor el rollo saqué aquel, pero las últimas que he sacado no le había puesto. Un segundo. ¿Partidas cuando dices esto? Eso, sí, pero de sacar relativamente cerca. Lo más cerca para no fuera un metro más de un metro no lo hacía. O sea, fuera un metro. No lo calculas así. O sea, la distancia más cerca sí. Ah, la más. ¿Padrino? Sí. Bueno, mira, que se queda al otro lado, entonces. La pase a medio. Bueno. Hermanos, con gozo habéis vivido en el seno de vuestra familia de un par de meses el nacimiento de esta niña. Niño. Han cambiado. A tiempo. Con gozo venís ahora a la iglesia a dar gracias a Dios y a celebrar el nuevo y definitivo nacimiento por el bautismo. Todos aquí presentes nos alegramos en este momento ante este nuevo nacimiento que va a tener lugar, porque se va a presentar el número de los bautizados en Cristo. Dispongámonos todos a participar activamente. Y subrayo esta palabra con la entonación activamente, porque aquí ninguno vamos a ser espectadores. Todos somos actores. El principal protagonista es este niño, pero todos somos actores. ¿Por qué? Porque este niño, el hecho de que nos situemos aquí en esta puerta de la iglesia, es para significar, que entre por nuestros ojos, que este niño va a entrar en la iglesia, que no es el templo, que no es el edificio. La iglesia somos nosotros. La iglesia es la familia de los hijos de Dios, extendida por toda la tierra. Y en esa iglesia, en esa familia de hijos de Dios, va a formar parte este niño. Y nosotros representamos a esa iglesia universal. Sacerdotes y seglares representamos aquí en este grupo a esa iglesia viva, de hijos de Dios. Y vamos a admitir a este niño como un hermanito nuevo en la fe entre nosotros. Y el hecho de que nos situemos aquí, repito, en este momento, en la puerta de la iglesia, es para que comprendamos que va a entrar en la iglesia. Por eso todos ahora nosotros, desde lo más hondo del corazón, con fe, reavivando nuestra condición de bautizados, de hijos de Dios, tenemos que invocar a Dios, Padre de todos, desde el fondo de nuestra fe y de nuestro corazón, por este niño, para que el Señor lo acoja entre sus brazos de Padre, ahora en la tierra y algún día en el cielo. Y como este niño va a ser hijo de Dios, no va a ser un ser anónimo, desconocido, uno de tantos, sino un hombre propio. Tendrá ante Dios, como tiene ante sus papás de la tierra, y de todos los que le conocen. ¿Qué nombre habéis elegido para este niño? José. José. Puede cambiarlo, sí. No sé cambiar. No sé cambiar. ¿Qué pedís a la iglesia para Juan José? El bautismo, por la entrada a la iglesia, por la vida eterna. Y al pedir el bautismo para vuestro hijo, que es una nueva vida, un nuevo nacimiento, sabéis que os obligáis a evocarlo en la fe, para que este niño, guardando los mandamientos de Dios, ame al Señor y al prójimo como Cristo nos enseña en el Evangelio. Sí, lo sabéis. Nosotros, padrinos, ¿estáis dispuestos a ayudar a sus padres en esta tarea? Sí, estamos. Pues Juan José, la comunidad cristiana, te recibe con gran alegría. Yo en su nombre te signo con la señal de Cristo Salvador. Nosotros ahora, papás y padrinos, también haced sobre él la señal de la cruz, que es el escudo, la guía, la bandera que nos guía por el camino de la tierra hacia el cielo, como seguidores de Cristo. Y ahora vamos a pasar junto a la altar. Por eso nos interesa saber qué es lo que Dios piensa sobre lo que vamos a hacer. ¿Qué nos dice Él acerca de lo que es el bautismo?
Por eso vamos a leer una página del Evangelio que hace referencia al bautismo. Del Evangelio según San Juan. En aquel tiempo había un fariseo llamado Nicodemo, magistrado judío, y este fue a ver a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de parte de Dios como maestro, porque nadie puede hacer los signos que tú haces si Dios no está con él. Jesús le contestó: te lo aseguro, el que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le pregunta: ¿cómo puede nacer un hombre siendo viejo? ¿Acaso puede por segunda vez entrar en el vientre de su madre y nacer? Jesús le contestó: te lo aseguro, el que no nazca de agua y de espíritu. Vamos a comentar esta palabra de Dios, palabras humanas, para situarnos más en el momento actual, para que nos demos cuenta de lo que vamos a hacer. Un acto muy religioso, muy importante. He dicho antes, se trata de un nuevo nacimiento. Y es así, según las palabras de Jesús. Hay que nacer de nuevo, dice el Señor. Está muy clara la respuesta. ¿Qué quiere decir Jesús con esto? Cuando nosotros escribimos una carta o por teléfono a una persona a quien le queremos, que nos sentimos unidos a ella, estamos un poco lejos, decimos: tengo deseos de verte. ¿Qué quiere decir de verte? De estar contigo, de estar junto a ti, para entrar en el reino de Dios, para estar con Dios, para siempre, en la tierra y en el cielo, como hijo suyo, heredero del cielo. Eso significa lo que Jesús dice con las palabras: nacer de nuevo. ¿Y esto cuándo empieza a realizarse? Pues con el bautismo, cuando invoquemos a la Santísima Trinidad, al Dios verdadero Jesús, al Padre de cuanto yo os he enseñado, y aquellos que acepten lo que yo os he enseñado, a estos les podréis entonces hacer cristianos, hacerlos discípulos míos. ¿Cómo? Bautizándolos, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y esto es lo que vamos a hacer con este niño. Este niño, que es el mayorcito, él tenía antes del bautismo conocer bien qué es la fe cristiana, conocer bien cuál es el mensaje de la doctrina de Jesús, para después, aceptándolo libre, voluntariamente, poder dar este paso de bautizarse. Como es pequeñito, los padres que tienen la representación del niño, los padres, en su nombre, sois los que solicitáis a la Iglesia el bautismo para el niño. Como todo lo que cualquier persona le ofreciese un regalo, un gran regalo a este niño, los padres de este niño no podrían ni aceptarlo ni rechazarlo. Son los padres los que, considerando que es un bien para el niño, ese regalo lo aceptan, para que este niño, cuando sea mayorcito, pueda usarlo. Son los padres los que prestan a este niño, han prestado su sangre y su vida, ahora le prestan también su fe. Pues bien, esto es lo que vamos a realizar. Y todo esto es difícil. ¿Cómo entiendes tú cómo el viento aquí nos alimenta, pues el oxígeno a todos nosotros, y pasa y no lo vemos, pero sabemos por sus efectos que es una realidad el viento? Pues igual. ¿Cuál es la realidad de estos ser cristianos? Pues la vida, ¿verdad? Los frutos de obras buenas. Y para poder vivir así cristianamente, el Señor nos va a dar una gracia especial en el bautismo y después también a través de la oración, los sacramentos, da repetidas gracias para que este niño, como todos nosotros, podamos crecer de esa manera que tiene humano. Pero lo que nace del Espíritu es este. El que no nazca de agua y de Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace del Espíritu es Espíritu. Y eso es lo que vamos a realizar ahora. Este nuevo nacimiento. Todo esto, mis hermanos, no es fácil de entender, pero por eso la Iglesia en el rito, las ceremonias, emplea unos signos para que podamos entender esta realidad.
invisible, pero realidad. Por ejemplo, dentro de unos momentos vamos a darle un pequeño masaje a este niño, y desabrocharás el cuello, y entonces un masaje con un poquito de óleo, un aceite especial, un perfume, consagrado por el obispo de Efebé Santo. ¿Por qué eso? Porque en los primeros tiempos del cristianismo, de una hora los atletas, los deportistas, se les embadurnaba el cuerpo con un aceite y una grasa. En tiempos primeros del cristianismo, los luchadores, la lucha libre grecorromana, los romanos, tantas pruebas que tenían de gladiadores, de deportistas, pues con el aceite se liberaban de ese abrazo mortal de la llave de su rival, de su enemigo. Con ese masaje fortalecían sus músculos para poder vencer en las carreras, llegar a la meta. Pues eso que uno un día se hace en los deportistas, esto que hace el masaje con un que es muy taimado y muy astuto, y podamos ser vencedores en la lucha contra el mal del mundo. También, y así otras las que haremos, y sobre todo el agua. ¿Por qué enviamos el agua? Porque sabemos lo que Jesús. Pero fijémonos qué es lo que hace el agua. El agua nos da la vida. Estamos hechos más de agua. Podremos estar sin comer varios días, pero sin beber no. Nos deshidratamos y morimos. Necesitamos el agua, porque es algo vital para nuestra vida, para nuestro cuerpo. Un jardín sin agua se convierte en un desierto. Un desierto con agua se convierte en un jardín. El agua limpia, purifica una mancha, una herida. Pues todo eso que hace el agua en la materia, eso hace la gracia de Dios que va a recibir este niño del bautismo sobre su alma, sobre su espíritu. Va a limpiar la mancha del pecado original. Si fuese mayor, todos los pecados personales que tuviera Dios. Va a darle vida, fortaleza, como el agua en la tierra da vida. También esta Dios va a dar vida a este niño para que dé frutos de buenas obras. Y así, mis hermanos, iríamos explicando todos los signos del bautismo, pero necesitamos estar atentos, como he dicho antes. Y después queda una tarea. Esta vida, que ahora tiene este niño, la alimentáis, la defendéis de cualquier enfermedad, veis que esté sana, y no solo sana su vida, sino fuerte. Y cuando sea mayorcito, desarrollaréis alimentar la vida intelectual de este. Al participar en el misterio de la muerte y resurrección de Cristo, alcance nueva vida, y por el bautismo se incorpore a su santidad. Para que Dios guarde siempre en su amor a esta familia, roguemos al Señor. Y para que renueven todos nosotros la gracia del bautismo, roguemos al Señor. Este niño va a formar parte, como he dicho, de la familia de Dios. Los bautizados, vivimos en la tierra, pero también los hermanos de Dios que están en el cielo, empezando por la Virgen. Por eso, a esos hermanos nuestros, miembros de la Iglesia, antes en la tierra y ahora en el cielo, vamos a invocarle también para que intercedan por este niño y sobre todo ya a su patrono, para que lo acoja ante Dios nuestro Señor. Y él también diga, lleva un nombre de santo y puedo y debo eso también como él. Santa María, Madre de Dios, San José, esposo de la Virgen, San Juan Bautista, San Juan Evangelista, San José, santos apóstoles Pedro y Pablo, San Fermín, San Miguel, San Francisco Javier, todos los santos y santas de Dios, Dios Todopoderoso y Eterno, que has enviado a tu Hijo al mundo para librarnos del dominio de Satanás, del espíritu y del mal, y llevarnos así arrancados de las tinieblas al reino de tu luz admirable, te pedimos que este niño, lavado del pecado original, sea templo tuyo y que el Espíritu Santo habite en él. Por Cristo, Señor nuestro. Amén. Ahora desabrochas un poquito.
Para que el poder de Cristo Salvador te fortalezca, te unjo con este óleo de salvación en el nombre del mismo Jesucristo, Señor nuestro, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Ahora vamos a bendecir desde aquí el agua que vamos a emplear. Hay que brotar agua junto con la sangre para que de tu muerte y resurrección naciera la iglesia. Bendito seas Dios Espíritu Santo, porque uniste a Cristo bautizado en las aguas del Jordán, para que nosotros seamos bautizados en ti. Bendito seas por el sacramento de esta agua da la vida espiritual a Juan José fue elegido, llamado al bautismo en la fe de la Iglesia, para que tenga vida eterna. Y ahora vamos a hacer lo que se llama la promesa del bautismo. El niño cuando se mayorcito, a la plaza de la comunión, de la confirmación, de la mente. Ahora en uno vamos a hacer todos los demás. Renunciáis al pecado para vivir la libertad de los hijos de Dios. Renunciáis a todas las seducciones del mal para que no dominen vosotros el pecado. Renunciáis a Satanás, Padre y Príncipe del pecado. Creéis en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creéis en Jesucristo, único Hijo nuestro Señor, que nació de Santa María Virgen, murió, fue sepultado, resucitó de entre los muertos. A la madrina, Paulina, y con esto la madrina le saca la... Bueno, ahora la cabecita la pones... A ver, agua del Jordán, en cuyas aguas fue bautizado Jesús. Basta. Juan José, todos los papas y padrinos, ¿queréis por tanto que vuestro hijo Juan José sea bautizado en la fe de la Iglesia? Sí, queremos. Juan José, yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. A la madrina le puede secar la cabecita. Ya está bautizado, es hijo de Dios, hermano de Jesús, y como Cristo tiene los mismos títulos de sacerdote, profeta y rey. Por eso vamos a ungirlo ahora. Dios Todopoderoso, Padre nuestro Señor Jesucristo, que te ha liberado del pecado y dado nueva vida por el agua y el Espíritu Santo, te consagre con el crisma de la salvación, para que entres a formar parte de su pueblo y seas para siempre miembro de Cristo, sacerdote, profeta y rey. La blancura de la santidad es lo que vamos ahora a recordar al ponerle el pañito blanco sobre el cuerpo a este niño. Sobre el cuerpo. La inocencia, la blancura, a Dios mismo siempre con el color blanco. Y además el color de los vencedores, así como ahora en la Vuelta Ciclista a Francia se pone el amarillo y en otros sitios como color de vencedor. Antiguamente era el blanco, el color de los vencedores. Y por eso este niño esperamos que sea vencedor a su paso por la tierra y se presente un día en el cielo. Dios Todopoderoso, Padre del Señor Jesucristo, que te ha liberado del pecado y dado nueva vida por el agua y el Espíritu Santo, te consagre con el crisma de salvación. Y Juan José, por tanto, ya eres criatura y has sido revestido de Cristo. Esta vestidura blanca sea signo de tu dignidad de cristiano. Ayudado por la palabra y el ejemplo de los tuyos, consérvala sin mancha hasta la vida eterna. Amén. Entienda, el cirio pascual representa a Cristo resucitado. Y a su luz, dijo: yo soy la luz del mundo. Este niño ha de vivir y ha de ser luz también para los demás. Este niño no puede tener ahora en su mano la vela encendida. Es pequeñito, pero su padre la va a tener en su mano. Porque este niño es prolongación de su padre. Ahora, se os confía acrecentar esta luz, que vuestro hijo, iluminado por Cristo, camine siempre como hijo de la luz y perseverando en la fe pueda salir con todos los santos al encuentro del Señor. Ahora bajamos al banco despacito para que no te caigas. Y entre tanto, le prestaréis vuestra lengua para hablarle al papá, a la mamá, en nombre de este niño, y simulará que le habla al niño. Mira, papá, este yo lo también de papá.
le enseñará al niño a hablar. Y también los padrinos. Y en su nombre hablará este niño a los hijos y a todos los amigos, prestándole vuestra lengua. Pues también ahora este niño ya es hijo de Dios. Y también un día podrá llamarle a Dios con todo el derecho, Padre. ¿Y por qué esperar a que este niño sea mayor para que pueda llamarle a Dios? Ya desde ahora lo puede hacer. ¿Cómo? Prestándole vosotros, todos nosotros, prestándole vuestra lengua y vuestra fe. Así que en su nombre vamos a rezar ahora a Dios el Padre nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado. Vamos a saludar en este año santo mariano, también para que acoja a este niño. Es madre de Jesús y madre también en el cielo de este niño, para que vive siempre. Persevere con él en constante acción de gracia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y el Señor Todopoderoso, dispensador de la vida temporal y de la eterna, bendiga a este Padre de Juan José, para que junto con su esposa seamos primeros que de palabra y de obra den testimonio de la fe ante su Hijo y Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y el Señor Todopoderoso, que nos ha hecho a todos renacer a la vida eterna por el agua y el Espíritu Santo, bendiga a estos padrinos de Juan José, para que siempre y en todo lugar sean miembros vivos de su cuerpo. Y a todos los aquí presentes conceda la abundancia de su paz, Cristo nuestro Señor. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca siempre. Amén. Podéis ir en paz. Ya por no caes en la fiesta. Bueno, pues que pase un feliz día, La bebita, los niños se lo llevan como recuerdo, y al niño cuando sea mayorcito se lo enseñan. Y esta vela le servirá para la primera comunión y cuando vaya sacrando de la confirmación.
bajar. Pues vamos todos ahora. Eso, y cuando paséis por casa lo dejáis a este. ¿Por tu casa vais a ir? ¿Por tu casa también? Sí, esperamos aquí.